Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de ecología. Hemos estado viendo algunas situaciones que de alguna u otra forma dañan a nuestro ecosistema y eso pues repercute directamente en la salud de los seres vivos, eh, dañando también a estos últimos, incluidos nosotros los seres humanos. El tema de hoy es calidad del aire. Podemos observar en esta imagen, es el mismo sitio con diferente calidad de aire tomada obviamente en diferentes días y bueno, se aprecia como cuando el aire está un poco más limpio, porque no quiere decir que esté totalmente limpio, podemos ver claramente los edificios y algunos detalles de la ciudad y cuando no, bueno, así se llega a ver. Eso pasa también con nosotros cuando el aire de Ciudad de México, que a veces afecta también a Puebla, o el aire que es contaminado aquí mismo en Puebla, impide incluso la vista a los volcanes, a los cerros, a la pirámide de Cholula, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es solamente para contexto. ¿Qué es la calidad del aire entonces? Se refiere a la presencia de mayor, como es el caso del lado izquierdo, o menor medida de contaminantes en la atmósfera que pueden ser nocivos para la salud de todos los seres vivos, incluidos los seres humanos. Entonces, bueno, para poder determinar esto, se establecen índices de la calidad del aire y estos nos van a indicar los valores de acuerdo a la cantidad de contaminantes en partículas que existen en el aire que estamos respirando. Estos valores son cambiantes, no siempre están de la misma forma. No sé si han escuchado en la Ciudad de México cómo aplican el programa emergente de doble no circula cuando la calidad del aire es mala. Eso es por dos razones. En primera, porque los vehículos son la principal fuente de emisión de contaminantes en el aire por la combustión y todo el tiempo están emitiendo contaminantes a través del escape, ¿no? Entonces, bueno, hoy te lo vamos a comentar más a detalle, pero entonces eso quiere decir que cuando está muy sucio el aire o muy mala la calidad del aire, entonces aplican ese tipo de acciones, ¿no? Eh, bueno, puede estar buena, moderada, y eso es muy poco usual, al menos en la Ciudad de México. En Puebla, pues buena casi nunca, moderada un poco más que en México. Pero en fin, el punto es que cada día estamos contaminando más nuestro ecosistema en diversas formas y deteriorando la calidad de nuestro aire. Y esto trae consecuencias graves que vamos a ir analizando. ¿Sale? Bueno, ¿qué pasa con todos estos contaminantes que emitimos en el planeta Tierra? Muy pocos por causa natural, la mayoría de ellos, en la mayoría de ellos interviene el ser humano, ¿no? La contaminación del aire, así como de todo el medio, ¿verdad? Pero estas partículas contaminantes viajan a través del viento en el aire, que también nosotros respiramos y llega a la atmósfera, ¿no? Todo este ciclo del aire, todo este movimiento que realiza el aire a nivel mundial, ¿no? A nivel regional o a nivel local, es lo que genera que la atmósfera también sea contaminada. Dentro de la atmósfera también está la capa de ozono, que recordemos, una de las principales funciones de la capa de ozono es matizar la radiación que recibimos del exterior de la Tierra. Entonces, bueno, cuando si nosotros seguimos contaminando de esta manera, cada vez más deterioramos nuestra capa de ozono que forma parte de la atmósfera. Y ahí es donde llega toda la contaminación que se encuentra en el aire. ¿Sale? Una vez que está en la atmósfera, esta va a regresar a la Tierra en diferentes formas, de acuerdo a diversos factores, y también se va a limpiar el aire a través del ciclo del aire, dependiendo también de algunos factores como el clima, la lluvia, la falta de lluvia, por ejemplo, empeora. Si vemos cuando llueve fuerte y se quita la lluvia o al otro día, vemos el cielo y está muy limpio. No solamente son nubes que se precipitó el agua a través
de los cambios de temperatura no solamente son las nubes, también se limpia porque de alguna forma todos esos contaminantes, esas nubes de contaminantes en el aire, que no es agua, también a través de la lluvia se puede limpiar. Eso es bueno y malo, eso puede mejorar la calidad del aire, pero también estas partículas contaminantes, al precipitarse el agua de las nubes hacia la tierra, pues regresan estas sustancias a la tierra y en general pues sí se limpia en parte, pero no totalmente, y volvemos a recibir algunos contaminantes que deterioran nuestro suelo, a nuestras plantas, nuestra agua y a nosotros los seres humanos también, ¿no? Entonces, bueno, perdón, es necesario entonces cuidar la calidad de nuestro aire por estas razones, ¿sí? La capacidad de la atmósfera para diluir esas concentraciones de sustancias contaminantes o gases contaminantes es fundamental para poder preservar nuestra calidad del aire. Y reitero, ¿no? Eso va a depender mucho del clima, sobre todo. ¿Cuál es la composición del aire? Bueno, el aire, digamos, normal, un aire no contaminado, tendría la siguiente composición aproximada: un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Solo un 0.97%, menos del 1% de vapor de agua, y solamente un aire limpio, el 0.03% de dióxido de carbono. Así tendría que estar el aire que respiramos todos los días, el aire que en una situación de normalidad. ¿Qué pasa? Que de acuerdo a la cantidad de contaminantes que enviamos al aire, pues estos valores se alteran, disminuye el nitrógeno y oxígeno y se carga más de dióxido de carbono y otras sustancias que son dañinas. Todo eso lo respiramos, además de que dañamos el ecosistema, dañamos también nuestra salud. ¿Sale? ¿Cuáles son las principales o algunas de las principales causas por las cuales el aire se contamina, ¿no? Aquí decíamos, esta nube no es de agua, ¿no? Estas nubes, esta especie de neblina o niebla es por la contaminación del aire. El aire sucio se ve así, grisáceo, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, como principal causa las emisiones de los vehículos, sobre todo aquellos vehículos que ya no están en condiciones óptimas para circular, que ya tienen muchos años, los motores, y por esta razón pues contaminan más. Actualmente ya tenemos vehículos eléctricos, les llaman de cero emisión. Pues es una forma de decirlo, efectivamente ya no emiten estos gases tóxicos al aire. Sin embargo, pues también utilizan luz, y mientras no mejoremos nuestra forma de producir la energía eléctrica, también la producción de energía eléctrica contamina. Pero bueno, la principal fuente de contaminación son los vehículos de combustión y pues la falta de severidad en las medidas para regulación. Sabemos que existe un programa de verificación vehicular, pero también sabemos que existe mucha gente que paga para que le den el holograma o se va a emplacar a otro estado para que aquí no se la exijan. En fin, todas estas cosas van a provocar que ensuciemos más el aire, ¿no? Del lado izquierdo tenemos los productos aerosoles. Todos los productos aerosoles que contienen sustancias químicas, además de que nos hacen daño respirarlos, también contaminan el medio ambiente. Hablemos de desinfectantes que ahorita están muy de moda por la pandemia, desodorantes en aerosol, aromatizantes. Todos esos productos que contienen químicos contaminan nuestro aire y los usamos pues en el día a día, ¿no? Aquí hay un agua toda sucia que también el ser humano contamina, y pues bueno, de alguna forma el ecosistema funciona en armonía. Entonces, cuando contaminamos nuestra agua, también estamos contribuyendo al deterioro del ecosistema. Bien, del lado izquierdo tenemos los incendios, ¿no? Incendios forestales o no forestales. Todos los incendios generan por la combustión de dióxido de carbono, y este se va a nuestro aire, a la atmósfera,
Y bueno, obviamente los incendios forestales, pues por las dimensiones y la magnitud, hablamos de que se pueden incendiar varias hectáreas de bosque, entonces pues hay una mayor contaminación, pero un incendio chiquito o hasta una fogata también contamina, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que la mayoría de los incendios forestales se producen a causa del ser humano y unos pocos a causa de la propia naturaleza, y eso lo vimos con el tema de deforestación. Ahora bien, también de las pocas situaciones en que la naturaleza de forma autónoma, por decirlo así, la naturaleza sola contamina el aire, es a través de la actividad volcánica, ¿no? También despiden gases que contaminan el aire. No obstante, bueno, pues no hacen erupción los volcanes todos los días, en cambio los coches pues circulan diario y en grandes cantidades. Por otro lado, sería un incendio forestal en el cual no intervenga el ser humano. Pudieran ser las dos formas de contaminación natural del aire. Pero, ojo chicos, si nosotros no hiciéramos todo lo demás, nuestro aire tendría buena calidad siempre, porque estos serían los menos casos. ¿Mm? ¿Cuál es el otro problema? Además de que contaminamos la atmósfera, todo ese aire sucio nosotros lo respiramos, y eso, como les decía, deteriora nuestra salud. Como dato de nuestro país, en México se producen anualmente alrededor de 9.300 muertes por causas asociadas, o sea, enfermedades que se asocian a la mala calidad del aire, al aire contaminado que respiramos todos los días. Esta cifra nos las da la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Ahora está muy de moda por la pandemia y creo que todos habíamos escuchado el término. Sin embargo, bueno, es una cifra confiable, ya que es una institución de carácter internacional. Y bueno, en esta valoración nos dice que en nuestro país solamente 9.300 personas mueren cada año debido a la contaminación exclusivamente del aire. Esto quiere decir, chicos, que cada día que pasa en nuestro país se mueren 25.47 personas. ¿Se dan cuenta? 25 personas al día se mueren derivado de la contaminación del aire. Imagínense ustedes entonces la gravedad del problema. Bien, ¿cómo nos afecta esto? Las partículas de contaminación que se encuentran en el aire, flotando, en el aire que respiramos y que ingresamos a nuestros pulmones a través de nuestra nariz y nuestra boca, bueno, su clasificación se da en dos medidas, en PM10 y PM2.5. ¿Qué quiere decir PM? Bueno, PM es el material particulado que se encuentra, reitero, en el aire y se mezcla con la composición del aire y la humedad que se encuentra en el aire, y pues anda ahí con el viento y todo el movimiento, y nosotros lo respiramos fácilmente. ¿Por qué lo respiramos fácilmente? Por lo siguiente. Entonces el PM10 y el PM2.5 nos dicen el diámetro de la partícula. ¿Sale? Son partículas súper pequeñas. Nada más para que se den una idea, en este círculo blanco que se encuentra en la imagen, tenemos que es una escala aumentada, amplificada, del grosor de un cabello humano. Es decir, este círculo representa el grosor de uno de sus cabellos. Entonces, las partículas contaminantes en el aire PM10 tienen este diámetro en su justa proporción, tomando en cuenta que este es el grosor de su cabello, para que se den una idea de lo pequeñas que son. Y las partículas PM2.5, estas son las dos clasificaciones. ¿Sale? 2.5 porque es una cuarta parte del grosor de PM10, que es esta proporción de acuerdo al grosor del cabello. Por eso es que ni las vemos ni las sentimos, pero todos los días las respiramos, chicos. ¿Cómo nos afecta entonces esto? Bien, las últimas, las PM2.5, son las más peligrosas porque al ser tan pequeñas, pues llegan, por decirlo de alguna forma, llegan más lejos o más al interior de nuestros pulmones. Y eso, pues, se vuelve más peligroso. ¿Cómo funciona entonces? Las partículas que se encuentran en el aire, que son mayores o hasta PM10,
se quedan en nuestra nariz y la faringe, es decir, no bajan, ingresan más hasta los pulmones, entonces no son tan peligrosas. No quiere decir que no nos puedan producir un cáncer de garganta, ¿verdad? A largo plazo, y ahorita lo vamos a comentar, pero, pues bueno, no ingresan más allá. ¿Sale? ¿Qué pasa con las que miden más de 2.5 y menos de 10? Digamos que las que están entre PM10 y PM2.5, esas pasan hasta nuestra laringe, nuestra tráquea y nuestros bronquios, ¿ok? Son las amarillas, ¿sale? Y esto puede alterar el intercambio pulmonar de gases. Y las más pequeñitas, que reitero, son las más peligrosas, en el diagrama están en color morado, llegan hasta nuestros bronquios y alveolos, es decir, a la parte más interna de los pulmones. Y esto genera, además de una alteración en nuestro intercambio de aire en los pulmones, enfermedades respiratorias como asma, como bronquitis, favorece las enfermedades respiratorias como la neumonía, son los más propensos por tener un deterioro pulmonar e incluso hasta cáncer, ¿sale? A ese grado llega la problemática de la contaminación del aire. Ahora bien, esto también es de México, ¿sale? De funciones por asma en niños de entre 0 y 17 años, por asma, es decir, que de las defunciones que ha habido por asma en estos años, y esta gráfica no es tan reciente, pero es solamente para contexto, y tomen en cuenta que cada día está más contaminado el aire, pero aquí tenemos del 2000 al 2009, ¿no? En cada una de las gráficas de barra, perdón, tenemos en promedio 200 muertes y de ahí hacia abajo, ¿no? Entre 100 y 200 muertes por año de niños de entre 0 y 17 años por asma, y el asma en los niños es causada por la contaminación del aire también. ¿Sale? Ahora, de estos porcentajes, la mayoría son entre 0 y 4 años. Imagínense, son niños muy pequeños que, pues bueno, han tenido la infortuna de perder la vida por esta situación. La mayoría son niños pequeños, es decir, entre más pequeños, más propensos y más posibilidades tienen de adquirir una enfermedad de esta naturaleza. ¿Cuál es la razón? Que todavía sus órganos, su organismo no está bien desarrollado, entonces es más vulnerable. ¿Sale? No quiere decir que los adultos estemos exentos, claro que también podemos sufrir las consecuencias de esto. Entonces, chavos, solamente para concluir y a manera de reflexión, se los dejo a ustedes también a su consideración, 10 pequeñas acciones con las que cada quien podría contribuir a mejorar la calidad del aire desde nuestras casas. ¿Sale? La primera, en medida de lo posible, evitar comprar artículos desechables y plásticos no biodegradables. ¿Sale? La segunda, aplicar el poder de las 3 R's. Recuerden que en la primera sesión comentamos sobre las 3 R's. Reduce, reutiliza y recicla. ¿Sale? Eso va a, digo, si ya compraste una botella de agua porque pues, la necesitabas, pues por lo menos recíclala, reutilízala primero y luego recicla. Eso va a disminuir el impacto ambiental. Pero si eres de los que compran una botella de agua o una botella de refresco cada vez que sale a la calle y la tira a la basura, y junto con toda su basura orgánica e inorgánica por igual y demás, pues eso agrava todavía la situación. ¿Sale? Trata de consumir alimentos orgánicos o al menos aquellos que no hayan sido sometidos intensivamente a productos agroquímicos. Esto por dos circunstancias, porque como ya les dije, los productos químicos que rocian en el campo, además de que dañan el suelo, dañan el aire y dañan tu salud. Entonces, pues en medida de lo posible, comer alimentos orgánicos. Separa y recicla tu basura. La orgánica es un excelente abono para tus plantas. Si tienes plantitas y tú, por ejemplo, te gusta mucho comer fruta y de repente pelas la fruta y tienes por ahí la cáscara y demás, y tú la pones sobre tus plantitas, es un excelente abono y crecen muy bien. De hecho, un servidor lo ha hecho y sí es real, lo confirmo. Bueno, restringe la limpieza en seco, o sea, la tintorería contamina también mucho, utiliza mucho gas para su funcionamiento y las secadoras también. Entonces, bueno, en medida de lo posible, restringir
su uso. Evitar usar pinturas, aceites, solventes, desodorantes, productos químicos, desodorantes corporales en aerosol, ¿sale? Sobre todo en días de alta concentración de ozono, es decir, cuando nos dicen que hay contingencia ambiental, con más razón evitemos usar estos productos. Pero en general, si se pueden evitar, pues sería excelente. Reducir el consumo de electricidad, ¿por qué? Porque recordemos que para generar electricidad, sobre todo en México, y más actualmente, que el presidente López Obrador acaba de retirar el subsidio para las energías limpias que se hacían a través de las empresas privadas, bajo el argumento que se están enriqueciendo, y tal vez sí, yo no digo que no. No critico la acción, porque tal vez sí hay corrupción en esos contratos, no lo sé. Lo que sí es un hecho es que si no lo hace el sector privado, lo debería hacer el gobierno, porque era la única fuente de energía limpia que teníamos, y CFE, como ya habrán escuchado las noticias, genera la electricidad con gas, no había luz. Entonces, bueno, ese gas contamina, por supuesto, también nuestro aire. Además, pues si disminuyes tu consumo de luz, también vas a disminuir tu pago, ¿sale? Ten en tu hogar plantas, porque las plantas son purificadoras naturales de aire. Recuerden que ellas consumen el dióxido de carbono y generan el oxígeno que nosotros respiramos. Entonces, si tú tienes plantitas en tu casa, pues vas a ayudar a purificar el aire. Puedes tener macetas o un muro verde, ¿vale? Usa racionalmente los plaguicidas, o sea, los venenos estos en aerosol también contaminan el aire, a menos que sea sumamente necesario, pero pues trata hasta donde sea posible de evitarlos. Y finalmente, pues revisa periódicamente tus instalaciones de gas, si tienes maxigas o cilindros de gas LP, asegúrate que no tengan fugas, porque en primera es peligroso, puedes explotar. En segunda, pues se te acaba más rápido si tiene alguna fuga. Y en tercera, contamina el aire que respiras, más si lo tienes cerca. Vale, chicos, pues hasta aquí llegamos con este tema que es la calidad del aire. La siguiente sesión tendríamos nuestro último tema de la unidad 1 y con eso estaríamos terminando nuestra unidad. Gracias por su atención.